Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra serie de seminarios y de presentación de libros dentro de la red Apply en Filosofía Aplicada. Es realmente para mí un placer hoy introducir a los participantes en esta mesa redonda en la cual vamos a discutir un libro de publicación reciente de Tobias Grimaltos y de Sergi Rossell, ambos de la Universidad de Valencia, con el título Mentiras y engaños, una investigación filosófica. Seguramente el contenido del libro es uno de los temas, digamos, de mayor impacto en la vida social y pública al que nos podemos enfrentar en estos últimos tiempos, no solamente porque la vida política se ha empezado a ver desde un prisma, digamos, del engaño constante, la falta de veracidad de la mayor parte de las afirmaciones y seguramente también una atracción por esto que se ha denominado el mundo de la posverdad. Creo que va mucho más allá la importancia del libro del hecho de reseñar esta centralidad en la vida pública. Creo que el libro nos proporciona un análisis muy detallado, muy preciso de lo que son los distintos conceptos implicados y de las consecuencias de orden social y moral que tiene digamos, la difusión o la extensión de la mentira y el engaño en la vida social. Es para mí también un placer introducir a las tres personas que van a comentar el libro. En primer lugar hablará Jesús Navarro de la Universidad de Sevilla. En segundo lugar hablará Carmen González Marín de la Universidad Carlos III de Madrid. Y por último Javier González de Prado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tras sus intervenciones habrá comentarios por parte de los autores y abriremos después un turno de intervenciones, un turno de observaciones y preguntas por parte de todos los asistentes. Para ello ruego que levantéis la mano, yo tendré en cuenta quién solicitáis intervenir, y también os pediría que a lo largo de la sesión tuvierais los micrófonos apagados. Bueno, pues cuando quieras, Jesús, puedes empezar con Muchas tu gracias. intervención. Pues estoy encantado de estar aquí comentando este libro de Tobias y de Sergi. Pues me ha parecido un libro magnífico, he disfrutado muchísimo leyéndolo. Creo que es un libro muy, muy necesario desde el punto de vista teórico, incluso desde el punto de vista político y social. Nos viene muy bien una publicación como esta. Sobre todo nos viene muy bien que haya publicaciones como estas en castellano, porque hay muchísimo material así en inglés, pero en castellano es fundamental que nos pongamos en serio a reactivar quizás las publicaciones en nuestro idioma, porque es fundamental para que podamos constituir este foro y consigamos que los estudiantes vayan entrando en los debates. Es un libro que está escrito a cuatro manos y no se notan apenas las costuras, está muy, muy bien trabado. Y el tema de la mentira justifica especialmente bien que haya sido un libro en colaboración, porque el tema de la mentira pues, tiene por una parte un aspecto muy relacionado con la cuestión de la verdad, para lo cual haría falta una mirada epistemológica, y ahí ha estado Tobías aportándola, y por otra parte es fundamental para entender lo que es la mentira, nuestro compromiso con lo que decimos, nuestro compromiso con la verdad, lo cual requiere una mirada ética o moral, que creo que es la que más ha aportado ahí Sergi. Y a pesar de que ha estado escrito a cuatro manos, un discurso muy bien trabado, muy bien articulado, y se ve como un texto perfectamente unitario. Sobre todo es un libro argumentado con muchísima finura, muchísima precisión. Se ve que se ha ido estructurando en torno a ejemplos significativos de la bibliografía, pero se nota cómo ha habido ahí un diálogo construyendo posiciones en común, avanzando quizás a partir de los normales desencuentros que puede haber entre dos personas pensando sobre un mismo tema, pero construyendo una serie de consensos, de forma que el libro, pues, como digo, tiene muchísima unidad. Hace un mapeo excelente de las posiciones en liza actualmente acerca de lo que es la naturaleza de la mentira y del engaño, de forma que sirve efectivamente como una introducción al tema.
pero a la vez hace una contribución muy personal y novedosa que hace avanzar el debate. En ese sentido me parece que el libro es totalmente un éxito, ¿no? En cuanto a lo que se plantea. Tengo una pequeña presentación porque, para que queden claras por lo menos algunas ideas de lo que quería compartir. ¿Se ve, verdad? Pues el libro tiene ese título que es Mentiras y engaños, pero fundamentalmente es un libro acerca de la mentira. No es un libro que trate en igualdad de protagonismo ambos conceptos, sino que se centra en la mentira e introduce el concepto de engaño de manera subsidiaria para intentar aclarar lo que es la mentira. Yo creo que eso es importante entenderlo para saber cuál es el objetivo de este libro. A lo largo de todo el trabajo no hay una única tesis central y clara, sino que va entrando en diversos debates, afinando la interpretación de estos dos conceptos de formas muy, muy sutiles. Y sin embargo, yo creo que hay, me voy a centrar por lo menos en dos tesis que creo que son centrales en el libro y que le dan personalidad y le dan unidad, que serían estas dos tesis, ¿no? Primero una acerca de la naturaleza de la mentira, que se trata prototípicamente de un tipo de engaño, y una segunda tesis acerca de su valor moral. La primera sería más bien epistemológica, la segunda más ética, ¿no? En cuanto a su valor moral, sostienen los autores que no es en sí mismo, la mentira no es en sí misma peor que el engaño no mendaz, es decir, engañar diciendo algo verdadero. Hay muchas más cosas en el libro, muchas tesis aparte de estas dos, y estas dos tendrían que ser matizadas, pero me parece que sintetizan bastante bien lo que ha querido ser el mensaje central o la idea central por detrás del libro. Yo lo que voy a hacer es, voy a glosar un poco estas ideas y después voy a plantear tres críticas que a mí me ha suscitado la lectura del texto, ¿no? Vamos, si os parece primero, sobre todo habrá mucha gente que no lo ha leído, me parecía interesante intentar describir un poco el contenido del libro. Bien, ellos parten de lo que llaman la definición tradicional de la mentira, que incluiría una serie de condiciones necesarias y suficientes, supuestamente, para hacer una mentira. Uno tiene que decir algo, una condición de enunciación, uno tiene que creer que lo que dice es falso, si lo que estás diciendo crees que es verdadero, no estás mintiendo. Uno tendría que decir algo falso, en principio, al menos en la intuición popular parece que está esa idea de que las mentiras son falsedades, y uno tendría que tener la intención de engañar. Alguien intenta engañar mediante la mentira. En principio, estas parece que podrían ser tradicionalmente o también el sentido común condiciones necesarias para hacer una mentira. Por otra parte, el engaño aparece no definido de forma tan formal, es lo que yo decía antes, no es que sea un libro sobre mentiras y engaños, es un libro sobre la mentira y se la explica en función del concepto de engaño, distinguiéndolo de él, y el engaño en principio es la idea de hacer creer algo falso a alguien o reforzarlo en una creencia falsa que ya tiene, ¿no? Pues bien, lo que hacen desde el primer capítulo es empezar a atacar esta definición tradicional de la mentira, condición por condición. Con respecto a la condición de enunciación, es interesante que dice que también se puede mentir a través de las implicaturas o mediante metáforas, mentir con cosas que no es exactamente lo que se dice. A mí me parece detectar cierta tensión entre esta idea de que se puede mentir con las implicaturas, con cosas que sostienen después en el ámbito moral, cuando entran en la distinción entre si es peor mentir o el engaño no mendaz. No me queda clara esa idea de que sea posible estrictamente mentir con la implicatura, pero no me voy a detener mucho ahí. En principio, lo que sostienen es que no toda mentira es relativa a lo que se dice estrictamente, al contenido semántico o al contenido de las frases, ¿no? Entonces, la condición de enunciación parece demasiado fuerte, parece que hay contraejemplos. Hay, por supuesto, contraejemplos para la condición de creencia falsa. Para esa condición ha habido una literatura ingente que ellos manejan muy bien y describen estupendamente acerca de las mentiras descaradas, ¿no? Hay contraejemplos para la creencia, para la condición de falsedad, que ni siquiera hay que acudir a la bibliografía especializada, sencillamente en el momento en el que el mentiroso se equivoca, puede que intente decir algo falso, pero resulta que efectivamente dice la verdad, ¿no? Y sigue mintiendo intuitivamente. Y contra la condición de intentar engañar, también habría muchos ejemplos en los que pues el mentiroso no intenta propiamente engañar, pues ni siquiera intenta ser creído, o no intenta engañar porque lo que le interesa ante todo es producir una determinada creencia, con independencia del valor de verdad de esa creencia, e introducen ellos el concepto de las verdades doxogenéticas, me ha parecido una idea interesantísima, ideas que no intentan tanto falsar la realidad como dirigir las creencias, ¿no?
Y el problema es que en el momento en el que aparecen cada una de estas objeciones, cada una de ellas tira en una dirección diferente, de forma que parece imposible satisfacerlas con una única definición de condiciones necesarias y suficientes. Por eso ellos lo que proponen es un análisis prototípico, decía yo antes, ¿no? Un análisis prototípico sería un concepto o una metodología que se utiliza en distintos debates actualmente en filosofía analítica, y es la idea de que no tenemos un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, sino un ejemplo paradigmático de lo que es el fenómeno en cuestión, y ejemplos que se le parecen, pero no son exactamente eso, y porque no cumplen algunas de las condiciones del ejemplo paradigmático, ¿no? Entonces, su propuesta es que hay una serie de rasgos paradigmáticos de la mentira, o rasgos de la mentira prototípica. Serían la enunciación, la creencia falsa, la falsedad, la intención de ser creído y la intención de engañar, que equivalen poco más o menos a las condiciones que antes se consideraban necesarias y suficientes. Ahora se consideran más bien como características de la mentira prototípica, ¿no? Y una de las cosas que ellos sostienen es que las desviaciones no deberían de acaparar el debate. Situaciones donde se producen excepciones a cada uno de estos rasgos no deberían de centrar toda la cuestión acerca de la naturaleza de la mentira o de su valor moral, ¿no? En cuanto al juicio moral, ellos huyen de un ataque excesivamente rigorista en contra de toda mentira, que la identifica, ellos identifican esa concepción bien con la tradición religiosa, bien con la deontología kantiana, y si bien no niegan que hay una serie de daños o perjuicios de la mentira, ellos consideran que solamente es perjudicial en la medida en que puede ocasionar, y prototípicamente ocasiona engaño, y está promovida por la intención de engañar. De forma que los perjuicios de la mentira serían más bien efectos del engaño que de la mentira misma. Concretamente, los perjuicios del engaño y de la mentira, en la medida en que paradigmáticamente constituye un engaño, serían de naturaleza epistémica, agencial o moral. Epistémica porque alguien adquiere creencias falsas y por lo tanto a través de la mentira y del engaño que suele ocasionar la mentira se confunde con respecto a la realidad. Agencial porque limita su agencia, hay ciertos planes y ciertas actuaciones que no pueden llevar a cabo, o moral porque tiene consecuencias injustas o moralmente dañinas, ¿no? Como el caso de Otelo, que a través de la mentira pues termina realizando acciones moralmente deplorables, ¿no? Bien, creo que es esencial que el prioritario de estos perjuicios es el epistémico, porque es el que tiene prioridad explicativa. Si hay un perjuicio agencial o un perjuicio moral es porque ha habido un perjuicio epistémico, en primer lugar, que son efectos del primero, ¿no? El oyente queda descolocado ante la realidad, formándose creencias falsas acerca de ella. Estos daños, lo que ellos vienen a sostener, la parte moral del asunto de filosofía moral, pueden estar justificados, pero aunque el engaño sea bien intencionado, el engaño es problemático per se, porque el engaño tiene esta serie de efectos negativos, ¿no? Sin embargo, la mentira, en la medida en que no siempre conlleva un engaño, no es problemática en sí misma, no es problemática per se, dicen los autores, sino solo en la medida en que se realiza con la intención de engañar. Y ni siquiera la mentira paradigmática que está realizada para engañar es en sí misma mala. Depende de para qué se la use, de qué intenciones se tenga y quizás de qué consecuencias se sigan de ella. Uno puede tener perfectamente el derecho a mentir, según sostienen ellos, en contra de Kant. Por ejemplo, cuando uno se ve forzado a enunciar algo y quien lo requiere no tiene derecho a saber. Y en ocasiones la honestidad misma y la socialidad requieren que uno mienta, con lo que parece no estar reñida la mentira con esos valores. En este punto, ellos señalan que la legitimidad de la mentira corresponde dirimirla considerando el entramado de derechos y obligaciones epistémicos que se dan en nuestras relaciones sociales. Esto me ha parecido de los aspectos más interesantes del libro, ¿no? No cabe valorar moralmente la mentira al margen de ese contexto de derechos y obligaciones epistémicos. Bien, esto con respecto a la síntesis del libro. A continuación lo que voy a hacer es plantear 3 comentarios críticos que reflejan concretamente dónde yo he sentido un poco de fricción con lo que sostienen los autores, ¿no? En primer lugar, creo que la condición de enunciación debería de ser clara y definitivamente una condición de aserción.
me da la impresión de que no dejan claro en qué momentos la condición de enunciación es un mero decir o un acto de habla de aserción. Si fuera un mero decir, lo que Austin llamaba un acto locutivo, estaríamos arrancando, creo yo, desde demasiado bajo, porque solo hay mentira si hay aserción. En el momento en el que alguien dice algo, no solamente emitiendo unas palabras, acto locutivo, sino para afirmar algo, acto ilocutivo. Pues bien, si la condición es que haya un acto ilocutivo de aserción, huelga decir, como hacen los autores en varios momentos del libro, que ha de ser un acto serio, que no ha de ser metafórico en principio, salvo algunas excepciones que plantean, o que no puede ser el recitado de un poema o una obra de teatro, etc. Todo eso que Austin, problemáticamente, llamaba el lenguaje parasitario, ya habría quedado excluido si dijéramos sencilla y llanamente que la mentira es un acto de aserción. Ninguno de esas situaciones, el recitado, la metáfora, o el teatro o la broma, serían aserciones, ni por lo tanto podrían ser mentiras. Lo que quiero decir es que en ese punto me da la impresión, es una crítica muy menor, pero me da la impresión de que sobrecargan demasiado la teoría de la mentira con algunos que deberían de estar resueltos antes, conceptualmente antes, en una teoría de la aserción, como algo asumido en la condición primera de lo que es mentir. Pero como digo, esto en principio es un comentario muy, muy menor. Me interesan más los otros dos que quiero plantear. El segundo es que creo que confunden lo que la mentira es con sus usos, con para qué se miente. En general, cuando critican la posibilidad de establecer condiciones necesarias y suficientes, creo que parte del problema procede de que faltaría distinguir cuáles son las condiciones constitutivas de la mentira y cuáles son sus usos. Las condiciones constitutivas delimitan lo que es mentir. Si no se cumplen, no se ha dicho una mentira. Los usos de la mentira, en cambio, señalan las intenciones con las que se miente o con qué fines se miente. Dentro de las condiciones constitutivas hay intenciones por parte del hablante, porque la mentira, como en general todo acto de habla, ha de ser intencionado. Y no solo los actos de habla, atacar o saludar, por ejemplo, es algo que uno no hace si no tiene la intención de atacar o de saludar. Son actos que solo se realizan si el agente tuvo la intención de realizarlos. A diferencia de, por ejemplo, confundir, molestar o levantar la mano, confundir en vez de mentir, molestar en vez de atacar o levantar la mano en vez de saludar, que son cosas que pueden ocurrir y ocurren perfectamente con independencia de si hubo o no intención. Por tanto, la idea es que si no hubo intención de mentir, no hubo mentira. Igual que si no hubo intención de atacar, no hubo ataque, o si no hubo intención de saludar, no hubo saludo. En decir que la gente realizó estos actos está implícita la idea de que lo hizo intencionadamente. Pues bien, la cuestión es si la intención de mentir, necesaria y constitutiva de la mentira, es una intención de engañar. Y después de ver las posiciones en el debate que se describen en el libro, queda clarísimo que no lo es. La intención de mentir no es la intención de engañar. La intención de mentir es la de decir algo falso. Esa es la que es constitutiva de la mentira. La intención de engañar por medio de la mentira no es lo que la define como tal, sino uno de los motivos contingentes por los que se puede mentir. Engañar probablemente sea el motivo más generalizado por el que se miente, pero en absoluto es una condición constitutiva de la mentira. Ni el engaño ni la intención de engañar. Los autores establecen una tipología de mentiras en función de para qué se miente. Por ejemplo, doxogenéticas, a las que me refería antes, para producir una creencia con independencia de su verdad, falsativas, para producir una creencia falsa, descaradas, sin intención de convencer. Y esto está muy bien como clasificación de los usos de la mentira, pero me parece superfluo a la hora de definir lo que la mentira es, ni siquiera para caracterizarla paradigmáticamente, porque que no sean usos usuales no quiere decir que formen parte del concepto paradigmático. No necesitamos una concepción paradigmática para señalar cuál es la función más común de la mentira, engañar, porque la función más común no define en absoluto lo que la mentira es. Este entrelazamiento de la cuestión acerca de la naturaleza de la mentira con la cuestión acerca de los usos de la mentira, creo que afecta a cómo se plantea el problema de su valor moral. Claro que se puede mentir con buenas intenciones y teniendo buenas consecuencias.
Y eso hace que el valor moral de ciertas mentiras sea, a fin de cuentas, positivo. Estas son las mentiras piadosas, las mentiras que sustentan nuestra convivencia, que se describen y analizan muy bien en el libro. Esas partes son formidables. Pero eso no hace que la mentira per se sea algo moralmente neutro, porque podemos identificar en lo que la mentira es, no en para qué se la usa, sino lo que es, algo moralmente negativo. La intención de decir algo falso es moralmente mala, si bien se la puede tener con buenísimas intenciones para fines excelentes, como el caso de Geppetto, que ellos describen cuando Geppetto dice que vendió su abrigo porque no tenía frío. Dentro de un contexto más amplio, lo que per se es moralmente pernicioso puede resultar bueno, como el corte de un cirujano, que por sí mismo es algo malo para el organismo, pero que puede tener intenciones y efectos beneficiosos. Que a veces sea necesario operar y cortar la piel del enfermo no hace que cortar la piel de una persona sea algo neutro desde el punto de vista de la salud. Es malo, solo que puede ser bueno en función de para qué se haga y de cómo se lo haga, en función de su uso, no en función de su esencia. Y el tercer comentario, y con eso ya termino, creo que la condición paradigmática, en principio me parece muy acertada la idea de que tenemos que ir hacia una concepción paradigmática, pero la concepción paradigmática de la mentira debería de ser epistémica, no solo doxástica, sino epistémica. Todas las posiciones discutidas en el libro son doxásticas. Puede que en algún momento se me haya escapado algo, pero me da la impresión de que siempre se plantea que la mentira es un desajuste entre lo que el hablante cree y lo que dice. Es decir, un desajuste doxástico entre la creencia y la palabra. No hay ninguna posición propiamente epistémica, ni lo es la de los autores, ni me parece la de ninguno de los que discuten, aunque me puedo estar equivocando aquí, algo se me ha escapado. En mi desconocimiento de la bibliografía, que yo no he buceado en ella como los autores, esto a mí me ha sorprendido porque yo espontáneamente me inclinaría por una concepción epistémica y no doxástica. Es decir, que mentir es decir algo falso a sabiendas. Decir algo que uno sabe que es falso. Una condición epistémica explicaría que el perjuicio primero y principal que se hace al hablante, como veíamos antes, sea de tipo epistémico. Algo que no queda tan claro si uno únicamente contraviene las propias creencias, pero no los hechos. Yo creo que lo importante de la mentira paradigmáticamente es que contraviene los hechos, es decir, lo que uno sabe. Tal y como lo veo yo, la mentira es ante todo un desajuste entre lo que uno dice y lo que uno sabe. Por supuesto va a haber excepciones. En ocasiones el mentiroso está equivocado y sigue siendo un mentiroso. Y lo sigue siendo porque tiene la intención de mentir, es decir, de decir algo falso. Es decir, la intención de decir algo que sabe que es falso. Aunque en esos casos se equivoca con respecto a lo que sabe. La intención sigue siendo la intención de decir algo que sabe que es falso. De hecho, en la medida en que el supuesto mentiroso diga algo que contraviene a su creencia, pero albergue dudas y no sabe, parece que decir que ha dicho una mentira es un poco exagerado. Un ejemplo personal, de ayer mismo. Mi hija se levantó sin ganas de irse al cole y me preguntó si iba a incorporarse su amiga Eva, que había estado faltando. Yo creía que no, pero no estaba seguro. Y le dije que sí. Venga, que sí, que se va a incorporar seguro. Pues bien, no tengo claro que fuera estrictamente una mentira. Al menos no con tanta claridad como lo sería si yo supiera que su amiga no se iba a incorporar ese día. La mentira clara y evidente es la que se dice contraviniendo lo que uno sabe, sabiendo que es falso lo que se dice. No la que contraviene la mera creencia, sino la que está en contra de los hechos que uno conoce. Si hay que optar por un análisis paradigmático, ahí es donde yo lo veo necesario. Mentir es paradigmáticamente decir algo falso sabiendo que lo es. Esa sería la intención constitutiva de la mentira, que tener la intención de decir algo falso. Y si hay casos donde uno no lo sabe, casos donde uno pues, tiene una creencia falsa o una creencia que es verdadera pero por casualidad y no lo sabe, esos tendrían que explicarse como casos periféricos o no paradigmáticos. En cualquier caso, ¿para qué se miente? Es una cuestión completamente diferente. ¿Qué intenciones, aparte de la intención de mentir, alberga el mentiroso? Pues puede ser la intención de engañar, pero el mafioso que miente sin esperanza de ser creído, porque está siendo amenazado, un ejemplo recurrente en el libro, no miente con intención de engañar, pero dice algo que sabe que es falso. El estudiante que miente ante el decano, aunque sabe que el decano conoce la verdad,
lo fundamental, no que pretenda engañar al decano, pero sí que dice algo que sabe que es falso. Es decir, que siempre lo esencial es que el mentiroso paradigmático al menos, es el que dice algo que sabe que no es verdad. Resumiendo, entonces, mis 3 críticas a este excelente libro: la mentira es una aserción y como tal tiene una intención constitutiva o una intención esencial, que es que uno tiene que tener la intención de mentir. La intención de mentir es distinta de la intención con la que se miente. Es decir, una es la intención constitutiva de decir algo falso y la otra es la intención quizás de engañar o de librarse de un castigo o de conseguir que Pinocho no esté en contra de la venta del abrigo. Y en tercer lugar, que necesitamos un concepto paradigmático de mentira basada en su naturaleza epistémica. Paradigmáticamente, mentir es saber, es decir algo que se sabe que es falso. Ahí es donde yo creo que sería interesante ir por la vía paradigmática. Y con esto me he pasado de tiempo seguramente, pero básicamente era todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues cuando quieras, Carmen, si quieres empezar. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a Tobías y a Sergi por la oportunidad de leer este libro, que realmente me ha resultado extraordinariamente interesante, debo decir, ¿no? Recordaba esta tarde que en cierta ocasión vi un libro que se titulaba Cómo hablar de los libros que una nunca ha leído, que no he leído, por cierto, pero no hay ninguno que diga cómo hablar de los libros que uno sí ha leído. En este caso sí lo he leído y realmente tengo ciertas dificultades a la hora de plantearme estos minutos en los que voy a decir algo al respecto. En primer lugar, porque ya Jesús ha dicho muchas cosas que también tenía en la cabeza, con lo cual esas obviamente no las voy a repetir, voy a intentar no repetirlas al menos. Y luego porque realmente es un libro muy rico, en el que hay muchos elementos que son seguramente discutibles, sin duda, pero que en general a mí al menos me ha producido la sensación de cumplir un rol importantísimo en una especie de vacío al que también se refería antes Jesús, ¿no? Creo que hacen falta más libros como este, estoy completamente de acuerdo con esto. Y sobre todo lo pienso desde el punto de vista pues, de los estudiantes, ¿no? A los que les cuesta muchas veces tanto trabajo entrar en cierto tipo de formas de escritura, ¿no? Habría que decir, por decirlo de una manera muy, muy genérica, ¿no? Es evidente que la mentira interesa a todo el mundo. No sé, no conozco la estadística, pero probablemente todos mentimos, o por lo menos decimos cosas que no son verdad, bastantes veces al día, a lo largo de toda nuestra vida, y en general el impacto que esto tiene en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de las comunidades, ¿no? En la vida pública, digamos, es claramente bueno, pues una exigencia de un estudio que vaya más allá de cierto tipo de enfoque que a veces estamos acostumbradas a ver, más hermenéutico, más intuitivo, si no quiere decirlo así, ¿no? Fundamentalmente, la mentira yo creo que nos interesa porque parece que está al alcance de todo el mundo, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo también sabemos desde siempre, ¿no? Y al menos desde el agudísimo Agustín de Hipona, al que se menciona en el libro, por cierto, varias veces, como es natural, ¿no? En De Mendatio, en el Contramendatio y tal, sabemos que, bueno, mentir es algo más complicado de lo que pudiera parecer, y también sabemos por otros autores, por otra tradición, digamos, posterior, que hace falta satisfacer ciertas condiciones, y no solo condiciones constitutivas, digamos, sino que hace falta conocer el contexto, y hace falta también tener algo importante que, bueno, esto forma parte de esa aproximación intuitiva, sin duda, ¿no? Que es memoria, por ejemplo, ¿no? Como bien recordaba el bueno de Rousseau, de lo que acusaba, por cierto, de buena memoria a su aparentemente enemigo Montaigne, ¿no? De una manera muy paradójica en la que no merece la pena entrar en este momento, pero en fin. Es decir, mentir en general, al menos desde una perspectiva relativamente naif, ¿no? Que es la que yo adopto normalmente, es una especie de juego de poder en último extremo, y eso exige un conocimiento de aquellos a los que uno se está dirigiendo. No podemos engañar a alguien que nos conoce demasiado bien, eso es obvio, pero sí podemos engañar a aquellos de cuyo conocimiento tenemos conciencia, de cuyo conocimiento de nosotros mismos, digamos, tenemos conciencia,
Y para eso necesitamos controlar el contexto. Y lo controlamos precisamente porque mentir exige de alguna forma se presume, digamos, que en el mentiroso hay un deseo de control en último extremo, ¿no? Quizá incluso un cierto abuso de poder, que es, bueno, necesario para que las mentiras tengan éxito. Sin ello, sin ese control y sin esa memoria que nos obliga a mantenernos alerta acerca de lo que hemos dicho en el pasado para no contradecirnos, ¿verdad? Evidentemente la mentira se convierte en imposible, lo cual la convierte en algo extraordinariamente peculiar, paradójica en muchos sentidos. Es paradójica porque mentimos mucho y al mismo tiempo nos repugna moralmente en general. Es paradójica porque mentimos mucho y al mismo tiempo es muy laborioso. Es decir, es mucho más económico decir la verdad que mentir, en último extremo, ¿no? Por tanto, es un tema absolutamente fantástico. Mírese por donde se mire, ¿no? En este caso, el libro que tenemos entre manos, Mentiras y engaños, yo creo que cubre, como decía hace un momento, el espacio de un trabajo analítico profundo y amplio al mismo tiempo de la complejidad de la mentira, ¿no? No se espera, creo que no se espera, o no sé si alguien lo espera, algún lector quizá lo espera, pero en principio parece que no hay que esperar una definición concreta. Lo que hay que esperar efectivamente son quizá definiciones paradigmáticas, encontrar lo que es paradigmáticamente mentira y ver luego los casos, digamos, marginales que también forman parte que también son casos de engaño, ¿no? En último extremo, la mentira no es más que una especie de engaño, es una de las maneras en las que se manifiesta eso que podemos llamar, términos generales, engaño, ¿no? Es decir, creo que sí es necesario este estudio analítico. Y creo que eso, solo eso en realidad, y no es poco, ¿verdad? En absoluto, sería suficiente para que el libro fuera extraordinariamente leído, diría yo, ¿no? Por todas aquellas personas que tengan ciertas condiciones, digamos, también, obviamente, ¿no? Es un libro que es necesario, porque pone sobre la mesa cómo un tema tan absolutamente cotidiano, tan nuestro en último extremo, tan nuestro dentro de la vida pública también, no se puede abordar simplemente de manera, como he dicho ya varias veces, intuitiva y sin acudir a un refinamiento metodológico, digamos, a un refinamiento analítico en este sentido, un poco más laborioso, ¿no? Sin él, por supuesto, se pueden decir cosas interesantes, ¿no? Como hemos leído muchas veces o algunas hasta hemos escrito alguna vez. Pero en cualquier caso, creo que en esa laboriosidad analítica perdemos parte de lo que es interesante también para comprender propiamente el problema y abordarlo debidamente, ¿no? Es decir, en ese sentido, para mí ya el libro tiene todo el valor que se le puede aportar. Es decir, creo que esta especie de, como decía, que este hábito mental del laboratorio, ¿verdad? Es lo que caracteriza, en cierto sentido, al menos ya sabemos, una modalidad de filosofía, pero en realidad debería caracterizar a la filosofía tout court, ¿no? Porque si no, probablemente nos vamos a perder una parte importante del propio problema que estamos intentando abordar, no tanto de la manera de abordarlo, ¿no? Por otra parte, yo me preguntaba, cuando vi el libro y vi esta portada tan bonita, ¿no? En esta reproducción, de la que luego diré algo, tan bonita, me preguntaba a qué público está dirigido, ¿no? O qué público es el que va a comprar este libro cuando lo vea en las librerías, ¿no? Siempre me viene a la cabeza, como creo que a todo el mundo, aquel dictum de Virginia Woolf, ¿no? Es saber para quién se escribe, es saber cómo se escribe. Evidentemente, este libro está pensado para un público particular, no es para un público general, en un cierto sentido, es decir, es para un público comprometido, para un público que sea capaz de leer de principio a fin de manera ordenada y que, aunque la ayuda interesantísima, por otra parte, de la recopilación de las ideas fundamentales de cada capítulo, y creo que es muy positiva para seguir adelante con el proceso de lectura, pero en realidad, dado que no nos vamos a encontrar con una especie de genealogía, ¿no? Aunque hay evidentemente elementos genealógicos que también son necesarios y que aparecen de vez en cuando, y hay referencias a textos importantísimos y básicos que son muy reconocibles, ¿no? Pero no nos encontramos con una genealogía ni tampoco con una cartografía, con esa denominación prestada de otros lugares que es tan común en este momento en los estudios culturales y así, ¿no? Bueno, nos encontramos con eso, sino que nos encontramos con una analítica propiamente. Entonces, el público al que va dirigido esto, obviamente, es un público particular, es un público con conocimientos filosóficos y es un público al que no le moleste el trabajo que conlleva el tipo de lectura al que nos somete, digamos, de muy buen grado, por otra parte, el libro de Tobias y de Sergi, ¿no?
Es decir, lo importante, en mi opinión, lo que a mí me ha gustado, a mí personalmente, que no me dedico realmente no trabajo desde una perspectiva propiamente analítica, lo que me ha interesado más es la conexión entre esa analítica de la mentira y del engaño, eh, no reducida a, bueno, a una perspectiva semántica o pragmática, sino con una proyección, digamos, un avance en lo que realmente creo que puede interesar también a un público mayor, quizá, que son las concomitancias morales, ¿no?, del acto de mentir, de las actitudes mendaces o de las formas de engaño más o menos variopintas que, por otra parte, aparecen a lo largo del texto, ¿no? Obviamente, en ese sentido, el libro es profundamente oportuno, y es profundamente oportuno precisamente por lo que acabo de decir, porque estamos sistemáticamente no solamente bombardeados con lo que podemos considerar mentiras, que evidentemente así es, sino con interpretaciones más o menos ligeras, digamos, de lo que llamamos mentiras en el mundo, en la vida pública. Y bueno, necesitamos interrogarnos de una forma más profunda, con un conocimiento igualmente más profundo y un poco más concreto del asunto que estamos abordando cuando hablamos de mentiras, incluso en la vida pública, ¿no? Al abrir el índice, quizá alguien puede pensar que en los últimos capítulos pues, va a haber algún tipo de referencias a textos tan conocidos como Verdad y Política o La mentira en política de Hannah Arendt o de el texto sobre la mentira de Alexander Coiré, cosas por el estilo. No encontramos eso, porque lo que encontramos precisamente es sistemáticamente el intento de elaborar un suelo sobre el que pensar. Y eso para mí es un valor en sí mismo, ¿no? En cualquier caso, pasando a lo que mencionaba, como en mi caso, como lectora, lo que más me interesa, lo que más me ha interesado, por lo tanto, también en el texto, más allá de todo el refinamiento analítico al que me he mencionado hace un momento y que evidentemente me parece fundamental para saber de qué hablamos, ¿no? Desde el punto de vista moral, digamos, yo siempre me he manifestado básicamente consecuencialista, creo. No en todo, pero sí en este caso, sí en el caso de las mentiras, ¿no? Porque esencialmente lo que me parece más relevante es no tanto que alguien, bueno, en su interioridad se proponga engañar o se proponga proferir una mentira ante un cierto auditorio, ¿no?, sino el daño que produce ese tipo de acto, sea un acto lingüístico o sea otro tipo de acción, cuando estamos hablando de engaños de otras características, ¿no? Creo que en el libro también hay un análisis, de hecho, de los diferentes niveles de daño, y lo mencionaba Jesús hace un momento, ¿no? Es decir, hay un daño que evidentemente hay que llamar epistémico propiamente, ¿no?, que consiste en inducir creencias falsas en otro, lo cual ya en sí mismo es dañino, obviamente es lesivo, y por supuesto lo que hay después es unas repercusiones en la agencia de aquellos a los que se les ha inducido a adoptar creencias falsas, y probablemente repercusiones morales muy grandes. Es decir, no sé, si una amiga me dice que ha visto a mi pareja ligando con otra persona, siendo esto falso, y yo lo tomo en serio, probablemente eso tiene unas repercusiones importantísimas en mi vida y en la vida de mi pareja, y probablemente puedo hacerle daño de manera totalmente gratuita, ¿no? O sea, es obvio que la inducción a una creencia falsa puede ser el desencadenante de grandes catástrofes, y no cabe ninguna duda, lo decía también Jesús antes, ¿no?, creo recordar. Pero lo que es cierto, y creo que está en este libro, y a mí me ha parecido interesante, es que a la hora de evaluar moralmente engaños y mentiras, hemos de hacerlo de una forma parsimoniosa, digamos, ¿no? Es decir, las versiones absolutistas del absoluto deber de decir siempre la verdad, que bien conocemos, normalmente tienen infinitos problemas, o conllevan infinitos problemas que no hace falta repetir, porque son conocidos y también se analizan perfectamente en este libro, ¿no? Es decir, sabemos, y lo recuerdan los autores, que mentir obviamente no es bueno, no podemos proclamar las bondades de la mentira sin más, ¿no? Sería ciertamente peligroso, pero que también en ocasiones puede serlo, puede ser positivo, y en muchas ocasiones simplemente es inocuo. Es decir, de alguna manera, lo que diferencia una mentira que es censurable de otra
que no lo es, o que no lo es en gran medida al menos, sería de nuevo esa especie de abuso de poder o la ausencia de ese abuso de poder, que quizá estaría ligada, a pesar de lo que he dicho hace un momento, a esa intención de engañar que ponía sobre la mesa Jesús hace unos minutos como extraordinariamente, como lo más relevante, digamos, en cuanto a las condiciones constitutivas de la mentira, ¿no? Es verdad que el tipo paradigmático de mentira no censurable, en este caso, es decir, la mentira descarada, por ejemplo, en muchos casos, o tipos de mentira que no sé si habría que llamar descaradas, cuando uno simplemente miente para divertir al auditorio, ¿no? Cosa que hacemos también con cierta frecuencia. En general, las mentiras menos graves, digamos, o más positivas, lo que encontramos es una suerte de complicidad, en realidad, entre el mentiroso y el receptor. Es decir, lo que hay es la disolución de esa especie de abuso de poder por parte de quien miente, ¿no? Hay un ejemplo que me parece muy, muy ilustrativo en el libro, ¿no? Esa pareja que va a ir al teatro y que discute justo antes de salir de casa y enfadados, deciden no ir al teatro. Pasado un tiempo, bueno, pues las aguas vuelven a su cauce, digamos, y uno de ellos le dice a la otra persona, bueno, en realidad yo tampoco tenía tantas ganas de ir a ver esa función, ¿no? Cuando eso es claramente mentira. Bueno, eso es una forma de disolver, efectivamente, de disolver un problema, que es el problema de un enfado entre dos personas, pero al mismo tiempo disuelve una de las condiciones que puede que tenga la mentira, y es, para empezar, esa intención de engañar o ese abuso de poder al que yo me estoy refiriendo. Es decir, en ese caso, bueno, la mentira dejaría de ser algo censurable y se convertiría, pues, en algo efectivamente no dañino, sino todo lo contrario. Algo que, por ejemplo, podría contribuir a un fortalecimiento, digamos, sentimental de una relación que podría estar en peligro por la discusión previa, ¿no? Cuando se habla en el libro también de una supuesta asimetría, cuando se discute más bien acerca de la supuesta asimetría entre mentir y engañar sin mentir, es decir, lo que sería un engaño no mendaz, lo que se dice realmente aquí, lo que los autores llegan a afirmar después de una discusión sutil, es que realmente no sería legítimo asumir que es peor mentir que engañar de manera no mendaz. Es decir, de alguna manera no habría ningún argumento suficientemente fuerte o no habría un argumento realmente legítimo para afirmar lo uno, o sea, el valor, digamos, la mala calidad moral de la mentira por encima de la mala calidad de un engaño no mendaz, ¿no? Pero aquí a mí siempre se me antoja pensar que quizá lo importante no son tanto, en este caso, las motivaciones o las intenciones que hay detrás de los engaños o detrás de ese engaño no mendaz, o de cualquier otro tipo de engaño en realidad, ¿no? Sino las consecuencias dañinas, perjudiciales, y algo que también se traza en el libro y que me parece que es muy importante, que de hecho es fundamental a mi juicio, que es la idea de responsabilidad. La responsabilidad se supone, ¿verdad? Podemos así a bote pronto asumir que más o menos es compartida entre las personas en las que se establece un proceso de comunicación. Pero en el caso de las mentiras, la responsabilidad no se comparte. La responsabilidad de aquello que se dice la tiene estrictamente el embustero, no el que sufre, digamos, el que experimenta el engaño de aquella persona que le está mintiendo, ¿no? Toda mentira con éxito elimina efectivamente la posibilidad de compartir la responsabilidad, porque si no la mentira dejaría de tener éxito automáticamente, ¿no? Más que nada. Sin embargo, cuando se trata de engañar con esos engaños que pueden ser mendaces o no, me parece que existe, al menos en muchos casos, efectivamente una responsabilidad compartida o incluso una responsabilidad mayor por parte del engañado que de quien está engañando. Es decir, hay un elemento casi exigible, que es la complicidad del engañado, si no hay una mentira, sobre todo, exitosa. Quizá esa complicidad muchas veces es inocente o simplemente obedece a la ignorancia, pero en cualquier caso
hay complicidad. Y de eso también sabemos mucho en la literatura, por ejemplo. O sea, nos lo han enseñado muy bien en orden, digamos, en orden cronológico, el infante don Juan Manuel, Cervantes y Hans Christian Andersen, ¿no? En las diferentes modalidades del mismo cuentecillo, ¿no? Que es el rey desnudo, esencialmente, ¿no? Es decir, hace falta creer en esa especie de, esencialmente, de mala fe en aquel que es engañado. Por lo tanto, creo que hay una cierta asimetría, en mi opinión, entre la mentira y el engaño no mendaz. En ese caso, yo ahí tendría un pequeño pero. Pero de todas maneras, dándole más vueltas al mismo asunto, quizás hasta podríamos llegar a afirmar, no digo, esto no está en el libro, evidentemente, esto no lo dice ni Tobías ni Sergi, ¿no? Pero quizá a mí se me antoja que podríamos llegar a la afirmación, quizá un tanto exagerada, ¿no? Un poco hiperbólica, de que la mentira puede resultar incluso irrelevante, porque lo fundamental desde el punto de vista moral propiamente es el compromiso del sujeto que habla con lo que dice o con lo que hace, ¿no? En el caso de formas de engaño no lingüísticas, digamos, ¿no? Es decir, el compromiso del sujeto con aquello que induce a creer, esencialmente, ¿no? Más que las intenciones con las que se actúa lingüísticamente o no, ¿no? En ese sentido, esa mirada que presupone, esa mirada al corazón y los riñones, como decía el obispo de Hipona, ¿no? Que presupone la segunda parte de la definición estándar, esta mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, esta intención de engañar, en realidad creo que solo es un problema, es una parte del problema. Y quizás la parte del problema más complicada de abordar, porque es obviamente la más opaca. Finalmente, para no ocupar mucho más tiempo, que creo que ya estoy ocupando bastante, me ha parecido muy interesante que se dedique el final del libro, el último capítulo, que se coloque, digamos, el último capítulo en lo que podríamos llamar así más o menos rocambolescamente los tiempos de posverdad en los que vivimos, ¿no? Me parece que es interesante que se aborde también este tema y que se aborde desde una perspectiva suficientemente rigurosa, ¿no? También me parece interesante, sin duda, y aunque lo diga de una forma muy poco rigurosa y muy coloquial, no por eso me parece menos importante, ¿no? Tratar de entender de qué polvos vienen estos lodos en los que estamos en este momento enlodados, ¿no? Es decir, creo que necesitamos revisar seriamente de dónde estamos y por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado a elaborar un concepto como el de posverdad, que no creo que sea un sinsentido, ni mucho menos, ¿no? Es decir, la condescendencia con posiciones que permiten simplemente descentralizar la verdad, marginarla de todos nuestros escenarios epistémicos y morales, sobre todo, conlleva evidentemente la conversión potencial de nuestra comunicación en bullshit propiamente, ¿no? Quizá. Y en este sentido creo que, bueno, así como mentir o engañar en ocasiones no solo no es malo, sino que beneficia a la vida común, y que desde luego una comunidad en la que todos los miembros fueran absolutamente y radicalmente veraces y sinceros sería absolutamente inhabitable, sería seguramente una comunidad impiadosa, destructiva, violenta, etcétera. También una comunidad en la que se ha marginado la verdad o en la que se convive con la indiferencia, que es el término que utilizan los autores aquí, con la indiferencia hacia ella, hacia la verdad, se va a convertir o se ha convertido ya quizá en una comunidad condenada a algo que yo francamente denominaría estupidez, ¿no? O sea, hermenéutica o normativa, pero algo que se podría parecer, algo que se puede llamar estupidez. Y finalmente, algo sobre la portada del libro, que me ha parecido, como he dicho antes, muy, muy bonita. Ese lienzo, ¿no? de este pintor brasilero, ¿no? De José Ferraz de Almeida, el remordimiento de Judas, es muy interesante en este libro, ¿no? Porque Judas no es un mentiroso, Judas es un traidor. Y bueno, por eso decimos, por ejemplo, coloquialmente que alguien es un Judas, ¿no? Cuando traiciona, cosas por el estilo, ¿no? Traicionar en realidad no es mentir, ni tampoco lo exige siquiera, ¿no? Sino que es algo peor que mentir, porque es realmente romper la confianza, romper lo que permite la vida en común, y no solo con los próximos, por supuesto, ¿no? La mentira o las diferentes formas de engaño, en el fondo, son maneras de traicionar esa confianza también. Lo que pasa es que no siempre de la misma manera, ¿no? Entre ellas, probablemente la más lesiva, al menos en mi
digamos, en mi visión así, no especialmente reflexiva, digamos, en este caso, ¿no? Pero creo que la más lesiva podría ser precisamente esta idea de posverdad, ¿no? Porque en realidad nos obliga a aceptar que no hay remedio para la mentira o para el engaño, porque vivimos dentro de él, pues, como pensaba el bueno de Descartes, que vivíamos dentro del engaño del genio maligno. Es decir, no hay ninguna manera de salir de ese contexto. Por lo tanto, no hay ninguna manera de enjuiciar absolutamente nada. Y eso, como digo, creo que es el principio de muchos males. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, pues dentro de la ronda de intervenciones, Javier González de Prado, por favor, cuando quieras. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Jesús y a la Red Apply, y también a Jesús y a Carmen por sus intervenciones, y sobre todo gracias a los autores, a Tobías y a Sergi, por escribir este libro, que bueno, no solo he disfrutado mucho leyéndolo, sino que también me ha resultado muy útil tanto para mi investigación como sobre todo para mi docencia. He usado ya este curso, este libro, para una asignatura de máster que se llama Lenguaje y Sociedad, que precisamente trata sobre este tipo de temas. Dentro de la filosofía analítica del lenguaje, temas más aplicados, con una dimensión más social, más política, que son los que están empezando a ser, no sé si la tendencia más dominante, pero al menos una tendencia muy destacada en la literatura contemporánea. Una ventaja de este tipo de temas, que también la tiene el libro, es que son muy atractivos, no solamente para quien ya está interesado en las cuestiones más tradicionales de la filosofía analítica, sino para lectores que vengan desde otras disciplinas o desde otros campos, por esta dimensión social, estos aspectos morales que acaba de comentar Carmen en su intervención. Y además es un tema muy actual, como se ve en la bibliografía del libro, que es muy reciente. Bueno, hay algunas obras, por supuesto, clásicas, pero se incluyen muchas referencias de los últimos 5 años, incluso de los últimos 2 o 3 años. Pero esto para la docencia también es un problema, porque al ser un tema que el debate es tan reciente, todavía no se han calmado suficientemente las aguas para que haya obras de referencia que puedan servir como manual o como guías en todos estos debates, para alumnos que a lo mejor no tienen el tiempo, la capacidad de leerse todos los artículos y hacerse una idea, un panorama del estado de la cuestión. Entonces este libro me parece que es muy oportuno, y para mí en esta asignatura me ha resultado de gran utilidad, porque recogiendo las referencias más actuales sobre el tema de las mentiras y los engaños, es capaz de ofrecer una visión panorámica muy rigurosa, pero también muy accesible, creo, y muy precisa del debate. Y esto sin ser un libro de gran extensión. Y además está escrito en castellano, como han destacado tanto Jesús como Carmen, que esto en la docencia en España, pues obviamente tiene muchas ventajas. Esta asignatura que yo doy es de máster y presupongo que los alumnos son capaces de leer en inglés, pero hay muchos que les resulta más difícil, que están menos familiarizados con la terminología en inglés, y que siempre piden bibliografía en español y en castellano. Y sobre este tipo de temas muchas veces es muy difícil, porque son temas tan recientes, que no hay artículos tan clásicos que ya estén traducidos. Muchas veces hay unas fuentes en castellano accesibles. Entonces este libro, aparte de constituir una aportación original al debate, es decir, no simplemente describe el debate, sino que además contribuye a él, y dar una revisión que yo creo que es valiosa tanto en castellano como en inglés. Es decir, yo no creo que haya tantos libros como este ahora mismo en el mercado. Además, al estar en castellano, los que damos docencia en este idioma, pues nos es especialmente útil. Así que muchas gracias a los autores, y como digo, lo he disfrutado mucho y me ha sido de mucha utilidad. Bueno, como soy el último en participar, iba a decir varias cosas que ya se han dicho, así que las voy a evitar, y así resumo, así no alargo más de lo debido la sesión. En particular me iba a centrar en un punto que sí que ha discutido Jesús, que es el de el análisis prototípico de la mentira. Esta es una de las partes más interesantes
una de las propuestas positivas más interesantes del libro, y que además me parece que refleja la amplitud de miras con la que se ha escrito, en el sentido de que, aunque los autores tienen una perspectiva propia, hacen un análisis desde esta perspectiva de los argumentos en la literatura, y también presentan argumentos originales e ideas propias, hacen propuestas positivas. Me parece que la discusión en general es muy ecuánime, es decir, los autores no intentan distorsionar la evidencia o el fenómeno estudiado para que se adapte a sus ideas iniciales o sus preferencias de partida, sino que siguen la evidencia allí donde les lleva, y si en algunos casos esto significa que tienen que matizar algunos de sus intuiciones o puntos de partida iniciales, pues lo hacen. Es decir, no tienen ningún problema en reconocer las limitaciones de los argumentos que aportan, o en admitir la existencia de evidencia dudosa o evidencia que es contraria a sus intuiciones. Por ejemplo, cuando presentan su argumento a favor de la condición de que las mentiras tienen que ser falsas, pues reconocen que este argumento no es del todo concluyente, pues porque tiene ciertas limitaciones, y esto les hace rebajar las pretensiones de este argumento. Y esta actitud ecuánime, podemos llamar, conduce de manera natural a esta propuesta prototípica, es decir, a la idea de que, bueno, no parece que sea posible dar una definición en términos de condiciones necesarias suficientes que capture el fenómeno de la mentira en toda su amplitud, sino que tenemos que adoptar esta perspectiva más prototípica, es decir, centrarnos en dar una serie de rasgos paradigmáticos de los casos centrales de mentira, y ver que hay otros casos más marginales o más subsidiarios en los que algunos de estos rasgos no se dan. Esta actitud, por tanto, esta actitud abierta, yo creo que no es una actitud derrotista, no es simplemente decir, bueno, todas las propuestas están al mismo nivel, no es un pluralismo en el que no se establezcan distinciones entre las alternativas en la literatura, sino que refleja la complejidad del fenómeno de la mentira y su sutileza, y la complejidad también y a veces falta de claridad que hay en la evidencia, tanto empírica como en los argumentos filosóficos. Así que yo creo que es una propuesta muy interesante y que realmente es una de las virtudes del libro, yo creo, esta perspectiva no dogmática que se adopta. Es decir, muchas veces, a veces de hecho saluda en el libro a autores que directamente lo que hacen es decir, bueno, pues introducimos esta noción estipulativa de mentira que cumple estas condiciones, y dejamos de lado los casos en que no se cumplen. Pues parece que de esta forma no vamos a lograr dar cuenta del fenómeno de la mentira en toda su riqueza. Pero bueno, iba a decir más cosas de esto del análisis prototípico, pero como Jesús ya ha dicho varias, me voy a centrar en otro punto que quería comentar. Otra de las virtudes del libro, me parece, es que pese a ser bastante conciso, es decir, no es un libro muy largo, y pese a ser bastante claro, es decir, no es que sea un libro en el que la argumentación esté demasiado condensada y sea difícil de seguir, pero aún así se trata de un número de temas bastante amplios. Incluyendo algo que ya discutió Carmen, que no voy a mencionar tanto, que es la parte moral de la dimensión moral de la mentira, y un tema que yo la verdad es que no había pensado tanto en él hasta leer el libro, y que me ha interesado mucho, que es la relación entre sinceridad y creencia. Me voy a centrar en este tema en concreto porque es uno de los puntos donde tengo una pequeña discrepancia con los autores. Con prácticamente el resto del libro tengo, la verdad, bastante simpatía, por ejemplo, con toda la parte moral. En general estoy bastante de acuerdo con las ideas que defienden. En este caso de la sinceridad y la creencia, creo que la discrepancia es más con respecto a la letra que con respecto al espíritu, al fondo de lo que quieren decir. Tengo un PowerPoint que voy a compartir, aunque solo son un par de páginas. Creo que se está compartiendo, ¿no? Bueno,
En este capítulo, que es el quinto, se discute la relación entre sinceridad y creencia. Una idea intuitiva que se podría tener inicialmente es que ser sincero consiste en afirmar lo que se cree, en decir aquello que realmente se cree. Sin embargo, esta idea, siguiendo a Williams, Tobias y Sergi matizan esta concepción un poco naif o intuitiva de la sinceridad. Su tesis es que ser sincero no solo exige realizar afirmaciones que se creen verdaderas, sino, por ejemplo, además, no ocultar lo que se cree, al menos en determinados casos, o no realizar afirmaciones que se creen verdaderas pero que se sabe que pueden llevar a engaño a la audiencia. Es decir, hay que matizar esta caracterización. Y con el objetivo de dar una caracterización de la sinceridad más precisa, más matizada, los autores de Tobias y Sergi plantean una de las tesis más heterodoxas, creo yo, del libro, que es esta que pongo aquí en el PowerPoint, según la cual creer lo que se dice no es lo mismo que creer que lo que se dice es verdad. Sí, creer que P es verdad no es lo mismo que creer que P. La idea es que al decir algo que creemos verdadero podemos no estar expresando lo que creemos, podemos no estar expresando nuestras creencias y en este sentido podemos ser insinceros. Por ejemplo, si digo alguien ha leído tu correo sabiendo que he sido yo quien lo he leído, estoy afirmando algo que creo verdadero porque creo que alguien ha leído, creo que es verdad que alguien ha leído tu correo, pero no se corresponde con mi creencia. Mi creencia sería no la creencia imprecisa de alguien ha leído tu correo, sino la creencia de que yo he leído tu correo. El argumento que dan, si lo he entendido bien, es que dos sujetos pueden creer que la misma proposición es verdad por distintas razones, es decir, considerando que son distintos hechos los que hacen esa proposición verdadera. Por ejemplo, este ejemplo es mío, no es del libro. María puede creer que Niza está en Francia y Pedro que está en Italia, y en este caso ambos creerían que es verdad que Niza está en Europa, pero lo creerían por razones diferentes. Uno porque cree que está en Francia y otro porque cree que está en Italia. Bueno, esta es una tesis que es muy heterodoxa, muy revisionista y yo creo que impone muchos costes, va contra unas propiedades muy básicas de la concepción estándar de la verdad y de las creencias. Parece, por ejemplo, que según esta tesis yo no podría creer, si yo creo que Niza está en Francia, no tendría la creencia de que Niza está en Europa. En fin, no sería incorrecto caracterizar mis creencias como incluyendo la creencia de que Niza está en Europa. Esto parece contraintuitivo. Yo puedo creer que Niza está en Europa precisamente porque creo que está en Francia. Es decir, puedo estar... algo que creo que los autores defienden en el libro, si lo he entendido bien, es que para que el contenido de una proposición afirmada coincida con el contenido de nuestras creencias, las condiciones, los estados de cosas en los que la proposición es verdadera tienen que coincidir con los estados posibles epistémicamente para mí, es decir, los estados que considero que son posibles. Es decir, si hay alguna situación que yo considero que es falsa, en la que la proposición sería verdadera, el contenido de esa proposición ya no es el contenido de mis creencias. Así, yo no podría creer que Niza está en Europa porque una posibilidad que haría verdad esa proposición sería que Niza está en Italia y yo no creo que Niza esté en Italia. Esto me parece implausible porque entonces... va en contra de cómo atribuimos creencias. Para atribuir creencias normalmente basta con que yo tome como verdadera alguna de las posibilidades en las que esa proposición es verdadera. Por ejemplo, crea que está en Francia. Pero bueno, ya digo, es una tesis muy revisionista que yo creo que tiene muchos costes y que no es necesaria para defender el fondo, para defender la tesis de fondo que quieren proponer en este capítulo. Es decir, yo creo que hay alternativas que capturan el espíritu de lo que se quiere plantear en este capítulo, que no requiere de esta idea tan revisionista de que creer que P es verdad es distinto de creer que P. Yo creo que la idea fundamental es que dos sujetos pueden creer ambos algo, lo mismo, creer que P, creer que Niza está en Europa, teniendo un distinto estado doxástico total o
estado epistémico total distinto. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que podemos coincidir en esa creencia en concreto, pero tener otras creencias distintas. Es decir, los dos creemos que Niza está en Europa, pero yo creo que está en Francia, tú crees que está en Italia. Entonces, nuestro estado doxástico, nuestro estado de creencia total es diferente. Y al decir algo que creo verdadero, puedo no estar expresando o revelando de manera completa mi estado doxástico total. Es decir, puedo no estar revelando todas mis creencias relevantes para la cuestión planteada. Por tanto, la proposición aseverada, aunque sea una de mis creencias y crea que es verdadera, puede no estar expresando de manera completa mi estado doxástico. Entonces, la idea yo creo que se podría extraer del capítulo sin tener que aceptar esta tesis revisionista es que ser sincero quizás no involucre solo decir o comunicar algo que se cree, sino también decir algo que revele suficientemente mi estado doxástico, es decir, algo que refleje de manera suficientemente completa el conjunto de mis creencias relevante para la cuestión planteada. Al menos en situaciones en las que me haya comprometido a revelar de manera suficientemente completa mi estado doxástico. Por ejemplo, si me han planteado una pregunta y yo respondo a la pregunta abiertamente sin expresar ninguna cautela, dando a entender que estoy respondiendo a la pregunta de manera completa, parece que en este caso, si lo que digo, pese a ser verdad y pese a que creo que es verdad, solo revela parcialmente mi estado doxástico, estoy siendo insincero. Y Sergi y Tobías presentan varios ejemplos de esto. Por ejemplo, si alguien me pregunta dónde está el banco y yo sé que está en la tercera calle a la izquierda, pero digo, está en la tercera calle, en la tercera o en la cuarta calle a la izquierda. Estoy diciendo algo que en un sentido estricto es verdadero, en un sentido estricto creo que es verdadero, pero que no refleja adecuadamente el estado completo de mis creencias, porque yo tengo una creencia más informativa de que están no solo de que estén en la tercera o en la cuarta calle a la izquierda, sino que está en concreto en la tercera calle a la izquierda. Entonces, al no revelar de manera suficientemente completa mi estado de creencias ante la pregunta planteada, estoy siendo insincero. No estoy revelando mis creencias de manera suficientemente completa. Y podría incluso plantearse si esto constituye un tipo de mentira o un tipo de engaño análogo o de un tipo de transgresión de las normas conversacionales análogo a la mentira, quizás. La propuesta que hacen Tobías y Sergi no es exactamente así, es algo diferente. Lo que dicen es que ser sincero consiste en no decir lo que se cree que es falso, ni decir algo que previsiblemente cause que el oyente adquiera o confirme una creencia falsa, o una creencia que creemos que es falsa, o que sabemos que es falsa, dependiendo del análisis que queramos dar. Más o menos, no estoy en contra de la idea general, pero me parece que tal como está expresado esto es demasiado general, es decir, nos haría insinceros en casos en los que parece que no estamos siendo insinceros. En concreto, el problema es que cuáles son las previsibles consecuencias de lo que digamos, bueno, pues dependiendo del caso pueden ser muy alambicadas, es decir, puede haber, imaginemos un caso en el que yo soy un profesor y le digo sinceramente a un alumno que un trabajo que me ha entregado no es muy bueno, es malo, y sé que esto, porque este alumno pues es muy pesimista, es muy negativo hacia sí mismo, esto le va a causar que adquiera la creencia de que es un mal estudiante, que no tiene ningún talento, de que no va a poder sacar el curso adelante. Yo sé que dada la psicología de este alumno, mi afirmación va a causar esta creencia en el alumno. Aún así, mi afirmación puede ser completamente sincera. Quizás sea moralmente reprochable porque podría evitar esta creencia del alumno, pero no me parece que se puede decir que estoy siendo insincero. Yo estoy sinceramente diciendo que el trabajo, estoy revelando mi impresión sincera del trabajo, es un mal trabajo, lo cual no quiere decir que sea un mal estudiante, simplemente en este caso el trabajo es malo. Entonces, el hecho de que previsiblemente cause esta creencia falsa en el estudiante de que no tiene talento, de que es un mal estudiante, no me parece que haga mi afirmación un caso de insinceridad. Creo que habría que buscar más bien una condición de que me haya comprometido, por ejemplo, a que quizás que la creencia falsa que cree que adquiera la audiencia previsiblemente sea una creencia que
que sea razonable atribuirme la intención de comunicar esa creencia o algo así. Es decir, si yo digo algo que en ese contexto lo razonable es interpretar que he querido comunicar cierta proposición falsa, pues a lo mejor en ese caso sí que se puede considerar que soy insincero, pero meramente el hecho de causarlo me parece que es demasiado laxo. Pero bueno, la idea general me ha parecido muy interesante y la verdad es que no lo había pensado, que incluso ocultar información puede ser una forma de insinceridad en las situaciones en las que nos hayamos comprometido a revelar de manera suficientemente, o se puede esperar de nosotros racionalmente, o hayamos creado una expectativa comunicativa quizá suficientemente clara de que vamos a revelar nuestro estado doxástico, nuestras creencias de manera suficientemente amplia para los propósitos de la conversación, y al ocultar información no lo estamos haciendo pese a decir algo falso. Y bueno, como ya llevamos más de una hora con las intervenciones, pues creo que lo voy a dejar aquí para dar paso a los autores, agradeciéndoles de nuevo por publicar este libro, que ya digo que a mí me ha resultado muy interesante y muy útil, y también quería agradecer otra vez a los anteriores participantes, a Jesús y a Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Muchas gracias a todos. Bueno, Sergi, Tobías, cuando queráis, podemos iniciar ya un diálogo, empezando vosotros, y el público, cuando quiera, puede empezar a levantar la mano cuando ellos terminen. Tobías, Sergi. De acuerdo. Quizá puedo empezar, empiezo yo. Voy a intentar por orden alfabético, te toca. Vale, de acuerdo. Intentar contestar así rápidamente para no abusar, y luego que voy a intentar contestar a cada cosa que me acuerdo. Primero, lo de Jesús. Bueno, antes que nada eso, decir que súper agradecidos, que es un honor y un placer, y que, bueno, esperábamos esto, la verdad, con muchas expectativas que no han sido en absoluto defraudadas. Muy bien. Vamos, nos habéis dicho muchas cosas que van a ser muy útiles, creo yo, en el futuro si seguimos con esto. Contestando a Jesús, primero lo de la aserción y enunciar. La cuestión está que parece que en la aserción se dice que se asevera solo aquello que se dice explícitamente. Y simplemente nos da la impresión de que también se puede mentir a través de presuposiciones, y también se puede mentir con la metáfora. Entonces, pero fíjate, no hemos dicho implicaturas, hemos dicho que la presuposición parece que ya se descarta que sea últimamente una implicatura convencional. No se dice que, porque bueno, cuando se pone antes un operador es lógico y ya no tiene cierto, en fin, por eso era. Voy a intentar ir rápido. Mira, ahí creo que el problema fundamental, por lo que tú decías, está en una cuestión que creo que en la literatura no se ha desarrollado bastante, y es en todo gira en torno, me parece, a la condición de falsedad. Si no ponemos la condición de falsedad como condición necesaria de la mentira, entonces hay una escisión. Parece que es la condición de engañar, sin esa condición de falsedad, no coincide con la intención de ser creído. Se produce una escisión entre la intención de ser creído y la intención de engañar. Porque, claro, si la condición de falsedad fuera condición necesaria, cuando tu intención de ser creído se cumple, has engañado, porque has hecho creer una cosa que es falsa. Pero si no, no. Y ese es un poco, digamos, el problema que está detrás de todo esto. Por eso distinguimos entre mentiras doxogénicas, porque en realidad lo que pretende en las mentiras doxogénicas, el hablante lo que pretende es que crean en particular esa proposición, solo que él cree que es falsa, mientras que la otra sí que cree, su intención fundamental es que crean algo que es falso, ¿vale? Entonces, sin esa condición se escinden y se produce ese problema. Y tiene que ver con lo que has dicho de, digamos, lo que decías de condición, no sé cómo lo has nombrado, algo así como la condición epistémica, ¿no? Decir lo que se sabe que es falso. Es muy exigente, y creo que en el fondo, por ejemplo, más bien habría que decir aquello de lo que se está seguro que es falso. Aunque no se sepa, porque uno puede estar seguro de que algo es falso y estar equivocado. Imagínate que yo te digo a ti, pues no sé, estoy absolutamente seguro no sé, de que está lloviendo, y te digo que está lloviendo, y es verdad que está lloviendo, pero no lo sé, no estoy justificado a creer eso o algo así, ¿no? No sé, por una especie de, no sé, por ejemplo, estoy convencido de que
en la ruleta va a salir el número 7, por la razón que sea, estoy absolutamente convencido, o que ha salido, digo, ha salido el 8. Estoy diciendo algo que estoy seguro de que es falso, aunque no lo sé. Porque he adquirido ese... ¿Vale? Entonces yo creo que todo gira en torno a ese problema, el problema de la condición de falsedad. Por lo que tú dices, de algún modo estás muy de acuerdo con nuestro espíritu, ¿no? Con lo que nosotros queríamos. Pero por ese argumento que decía Javier, de que no conseguimos mostrar que la condición de falsedad sea estrictamente necesaria, no tenemos un argumento absolutamente concluyente, pues tenemos esos problemas. Ojalá, es decir, a mí yo pienso particularmente, cuando tú dices, no, es intención de mentir, no, perdona. Mentir es intención de engañar, generalmente. Entonces, lo que me gustaría es que pudiera haber una especie de intentar mentir también. Es decir, intentar decir algo que es falso y que se cree falso, pero fracasar porque aunque se cree falso, no lo es. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, no, voy a decir algunas cositas y luego que hables a ti. Contesto a cada uno, ¿vale? Y así, si te parece, Sergi, no sé cómo hacerlo. Contesto a cada uno y luego... Vale, de acuerdo. Carmen, pues muchas gracias. Había una cosa, sí, en especial que te quería comentar, lo de la responsabilidad en el engaño y en la mentira. Claro, de algún modo sin la participación, porque claro, el engaño no mendal se produce a través de implicaturas, y claro que hace falta la participación del oyente, entonces tiene responsabilidad en su propio engaño. Pero eso me parece aún más civilino, más muchas veces, ¿no? Es decir, que encima sea culpa del oyente el haber sido engañado y ya es el colmo. Pero claro, entonces por eso digo que en cierto modo a mí a veces el engaño no mental me parece peor que la mentira, sinceramente, cuando uno es así no sé cómo decir qué palabra darle, la verdad. ¿De acuerdo? Y contesto ahora a Javier. Creo que en el fondo estamos más de acuerdo de lo que parece. Aquello de creer que P y creer que P es verdad es un poco la misma idea que tú dices, pero es que ahí la verdad es que yo tengo escrito mucho sobre eso y una discusión ya de más de 20 años sobre ese tema. Me da la sensación de que si una proposición consiste más en sus condiciones de verdad, creer que P es creer las condiciones de verdad de P. Si cuando tú has descartado completamente ciertas, digamos, condiciones de verdad o estados de cosas posibles que la harían verdadera, ¿eso es tu contenido de creencia? Eso es un problema, ¿no? Claro, tiene el problema que tú has dicho, pero eso, bueno, no puedo tratarlo ahora, pero lo he tratado en otras. Vamos a ver, todo el mundo que cree que P es verdad, cree que P. Pero no todo el mundo que cree que P es verdad, creo. Entonces, por ejemplo, si tú crees que estás seguro de que has dejado las llaves en la mesita de noche, crees que es verdad que las has dejado en la mesita de noche o en la entrada. Pero no puedes hacer un silogismo disyuntivo. Si dejas de creer que están en la mesita de noche, no vas a concluir que están en la entrada. Entonces, ese es un problema que... entonces, quería enfatizar eso. En el caso del ejemplo de William, de alguien estaba abriendo tu correo, digamos, el análisis, para mí, sería un análisis de esto de modificador existencial o individualizador. Alguien, que puede ser alguien, sea quien sea, ha estado abriendo tu correo. Pero no puedes... quien dice eso no puede aceptar que sea quien sea, sino soy yo. Mientras que el que lo oye descarta justamente a la persona que habla y admite a los demás. Es decir, las creencias que uno y otro adquieren son justamente las contrarias, las contrapuestas. Y bueno, pero en el fondo lo que dices del estado doxástico general estaría de acuerdo. Es otra manera, si quieres decirlo, y a lo mejor tiene menos problemas, no lo sé. De todos modos, es una discusión larga, tendríamos que acudir, ya digo, que es algo que le he estado dando vueltas muchísimos años y que tengo algunas cosas escritas, pero bueno, entonces, digamos, esto, si está mal es culpa mía, eso en este caso sí que es culpa mía. Y luego has dicho otra cosa que quisiera decir algo, a ver si lo encuentro ahora. Vale, espera, a ver. No lo encuentro ahora. ¿Qué era? Sí, lo de causar una creencia falsa. Sí, quizá el problema está en haberlo expresado así. Lo que tú dices es verdad, comunicar algo tal. Es decir, lo que queríamos señalar es que si tú prevés que aunque lo que dices es verdad, con eso, justamente vas a generar una creencia relativa a eso, no una consecuencia más alejada de eso que dices.
una creencia falsa en quien te oye, pues no debes hacerlo. Estás siendo insincero. Bueno, y nada más, le doy la palabra a Sergi, porque si no esto se la va a alargar y creo que él tiene muchas cosas que decir. Gracias, de verdad, os agradezco muchísimo vuestros comentarios. Pues bien, yo también quería empezar agradeciendo todos vuestros comentarios. La verdad es que tenía miedo, digo, a ver qué nos van a decir, y la verdad es que pues estoy contento de las reacciones y también, especialmente también de las, o también muy importante en todo esto, las críticas o las desavenencias, porque en el fondo hemos venido, o la cuestión de todo esto no es discutir o sea, contrastar cuestiones y ver en qué medida podemos afinar más o menos ciertos puntos o ciertos elementos, que es básicamente lo que hemos tratado de hacer en el libro. Bien, yo creo que Tobías ya básicamente ha contestado todas las preguntas como más concretas. Yo simplemente voy a añadir, y como tampoco hay mucho tiempo y hay que dejar tiempo para un poco para el debate, voy a comentar algunas cosas como así generales y muy rápidas. Primero es que, a ver, en los comentarios de Jesús, que es el primero que ha intervenido, yo noto como, por un lado, lo reconoces, o al menos parece que te parece plausible la idea esta de una definición prototípica, donde habría una serie de rasgos que no tienen por qué darse bien, donde una cosa sería una mentira si cumpliese ciertos de estos rasgos, algunos seguramente más centrales que otros. Y luego el hecho de que insistes en la idea de que hay algo que es constitutivo o que es más fundamental o que es básico para definir la mentira. Y entonces aquí veo una cierta tensión en el mismo comentario, digamos. Pero digamos que en todo caso solo sirve esto para decirte que digamos, dentro de las alternativas que se me ocurren, me parece que la que hemos tratado de plantear es la que más nos convencía, obviamente. También es muy atractiva la idea de la cuestión de esta concepción más epistémica y no tanto doxástica. Pero otra vez, digamos, creo que es una buena opción para considerar, y seguramente sí, parece que no hay una propuesta de este tipo claramente en la bibliografía y sería útil explorarla. Pero aún así creo que, y sería largo, o sea, sería volver a los argumentos del libro, que es mejor, digamos, la alternativa más de tipo doxástico, básicamente por las cuestiones que ha dicho Tobías. En los comentarios de Carmen, también agradezco mucho y que me han parecido muy útiles, muy interesantes para también pensar algunas cuestiones incluso en una globalidad que también merecerían tener. Por ejemplo, hay una cuestión que decías que has echado en falta que al final hubiese un capítulo o un apartado del libro donde se hablase de cuestiones más estrictamente políticas, etc. De hecho, en el proyecto inicial había un 10º capítulo donde íbamos a hablar de la mentira en política, y sí que realmente exploramos algunos de estos artículos que has mencionado. Pero la verdad es que era un aspecto que nos dejaba algunas, digamos, insatisfacciones a la hora de darle un tratamiento más o menos claro en la línea que nosotros querríamos, y simplemente dejamos el proyecto para el futuro, si acaso. Y de hecho también se nota un poco en el capítulo sobre el bullshit, aludimos a la cuestión de la posverdad, pero es otra noción sobre la que yo particularmente soy bastante escéptico, porque no acabo de ver. Mientras que, por ejemplo, la noción de bullshit es una noción bien definida y que se puede discutir de una manera más o menos clara, la noción de posverdad para mí es como muy nebulosa y no acabo de ver nunca a qué refiere exactamente, aparte de una serie de generalidades bastante quizá heterogéneas. Hay otra cosa que es interesante, por ejemplo, Carmen ha hablado de consecuencialismo y hay una parte del libro en el capítulo 5, creo que es, o 6, en el que hablamos de Kant, etcétera, en el 6, donde la verdad es que había un punto ahí donde podríamos habernos deslizado a cuestiones más de teorías éticas normativas, es decir, abordar la cuestión desde determinadas alternativas. Pero la verdad es que pensamos que era mejor no, o sea, que para lo que queríamos decir
fijar la cuestión del mal, de la mentira, o de aquello por lo que la mentira normalmente nos interesa, que pensamos nosotros, que es porque es usada como una forma de engaño que trata de causar cierto efecto, normalmente dañino. Digamos que para montar nuestro argumento no hacía falta entrar o comprometernos, digamos, con una visión más o menos deontológica o consecuencialista, etc. Por tanto, por ejemplo, ahí podemos hablar a veces o se puede entender como que el problema de la mentira son las consecuencias dañinas, pero también se puede entender como que es la motivación de causar un daño, digamos, en el receptor, y por tanto no es claro que ahí pienso que no es necesario comprometerse ahí con una teoría normativa ética concreta para defender lo que queríamos defender. Por eso, digamos, es por vincularlo con algunas cosas que habías comentado, Carlos. Y tratar digamos, de concretar alguna cuestión más. Bien, lo de la responsabilidad estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tobías. Creo que la distinción que hayas trazado, Carmen, es muy interesante. La cuestión sería, nuestro escepticismo, nuestra réplica sería decir que no es claro para nada, o pensamos que nosotros que no lo es, que esa distinción coincida con, digamos, con engañar, con mentir y engañar no mendazmente, ¿de acuerdo? Sino que es una distinción o sea, hay muchas mentiras en las cuales uno es muy responsable de creérselas. O sea, el grado de responsabilidad que tiene el que dice la mentira y el que la recibe no está nivelado con el hecho de que sea algo que yo digo que es falso con la intención de, que es una mentira, o que simplemente estoy implicaturando algo para que tú creas. Entonces, esa sería un poco la defensa de lo que nosotros decimos, pero que la distinción que dices es realmente crucial y es fundamental. Y respecto de... A ver, bien, como no he hecho tiempo tampoco, respecto de lo que dice Javier, realmente estoy tan de acuerdo con su objeción, digamos, o sea, con la manera de plantear ese problema, lo que dice, como también digamos, con la manera de contrastarlo y de que has puesto Tobías, digamos, y que para Tobías la distinción en concreto es una distinción muy, muy apreciada entre creer que P y creer que P es verdad, y realmente creo que juega un papel relevante para defender la noción de insinceridad que queremos defender ahí, pero también es cierto que hay un sentido en el que quizá podríamos defender algo muy semejante como lo que tú has propuesto, que es muy razonable, sin necesariamente descansar en esta distinción, aunque, digamos, la distinción, si es correcta, y Tobías piensa que sí, digamos, realmente pues le da más apoyo a la distinción. Y bien, básicamente es eso, y nada más. De momento creo que es mejor no dar un tiempo a que la gente pueda intervenir, y os agradecemos a todos vosotros y a los organizadores este momento. Muy bien, gracias Tobías, gracias Sergi, gracias a todos por vuestras intervenciones. Iniciamos un turno de preguntas y observaciones. Ya hemos recibido una a través del chat, que si queréis podéis leer. Está dirigida a todos los que habéis intervenido, o sea que, o si no la leo yo. Una pregunta sobre un aspecto que nos ha comentado, la posibilidad de mentir al no decir lo que uno sabe. Ejemplo, en el ámbito judicial, responder con un no recuerdo. No se miente en este caso. Tony Gomila lo ha planteado en el chat. Venga, y quien quiera intervenir, por favor, levantad la mano y os voy dando paso. Hola, Tony, ¿estás por ahí? Tobías, por favor, cuando quieras. Yo diría que si recuerda, miente. O sea, si dice que no recuerda y recuerda, está mintiendo. A ver, claro, yo creo que la cuestión está... A ver, esta es una cuestión que a mí me interesaba bastante y que creo que en el libro no tratamos. Cuando el contenido de tu creencia está referido, por ejemplo, a la realidad externa, al mundo, a un hecho, o está referido a tu propia mente, digamos, donde parece que las cosas son más difíciles de fijar, o donde, bueno, todas las cuestiones epistémicas, ¿no?, sobre la autoridad de la primera persona. Claro, en este caso,
aquí hay dos cuestiones. Obviamente, si dices no me consta, creo que esto es un tecnicismo legal y esta no es la cuestión, ¿no? Es una respuesta en la que parece que uno se está comprometiendo con la verdad de lo que afirma y no hay ninguna, digamos, ahí triquiñuela legal. Y claro, pero está remitiéndolo a algo que seguramente es inconfirmable para el tribunal, ¿no? ¿Cómo podría el tribunal firmar? Bueno, sí que habría si lo ha comentado con alguien hace un momento, pues parecería muy... Pero no sé, es una cuestión. Yo creo que sí que sería una mentira, obviamente. Me ha sugerido que hacíais énfasis en el decir, pero también hay casos en que se miente sin decir, o por el hecho de no decir. En lugar de conocer el caso es no decir lo que es el caso, sabiéndolo. Y yo también mi intuición es que miente, claro. No sé si recogéis este ejemplo. Pero miente sobre que no recuerda o sobre... O sea, en este caso parece que está mintiendo porque dice que no recuerda y sí recuerda. Entonces miente sobre lo que... No sé. Sí. ¿Tú qué piensas? Ok, hay dos palabras, una de Paloma y después Javier, por orden, cuando queráis. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la presentación, a los que presentaron, que me ayudaron, a los que no hemos leído todavía el libro, pero lo leeremos. Muy interesante. Bueno, perdonad la pregunta, que es un poco, no va al centro de lo que se ha debatido, pero me llamó mucho la atención, bueno, que uno de el proyecto del libro es precisar el concepto de mentira a través de los vínculos con conceptos cercanos. Y no sé si dentro del libro, desde luego aquí en la discusión no se planteó, un concepto muy cercano que me atañe mucho a mi investigación, es el concepto de ficción. Y una cosa muy llamativa es que cuando se habla popularmente de la ficción, siempre, o sea, se habla como si fuera alternativo con el concepto, por un lado, de falsedad y por otro de mentira. En los comentarios políticos muchas veces se dice que la gente, en vez de decir, bueno, mintió, dice, no, es que son ficciones. Es una ficción lo que dijo. Y eso, para los que trabajamos en ficción, te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Y precisamente es algo que los filósofos debemos separar bastante, ¿no? Cuando alguien hace ficción, no está mintiendo, ¿no? Entonces, no sé, por un lado solamente quería preguntaros si habláis algo de eso, porque es un concepto muy cercano que ayuda a aclarar tanto el concepto de ficción como el concepto de mentira o falsedad, porque está muy cercano. Y luego, ya por referencia a cosas que se han dicho, creo que podría ser útil trabajarlo, aparte para clarificar ambos conceptos, porque... hay cosas, o sea, depende cómo se teorice la ficción. Por un lado, por ejemplo, Jesús mencionó que con las obras de teatro lo mencionó como lenguaje parasitario, ¿no? Y esto depende de la teoría que tengas de ficción. No es un lenguaje parasitario, puede ser, sí, o sea, si tienes una teoría de ficción donde la ficción es un género, por ejemplo, la ficción simplemente es un tipo de obra que puede incluir perfectamente aseveraciones, mentiras, lo que sea, pero puede incluirlas, no es. Depende de otras posiciones sobre ficción, sí es un acto del habla específico que se opone normalmente a aseveración, con lo cual eso... y luego, aparte, con el comentario de Javi, cuando hablabais de... Bueno, yo me creo lo que otros dicen, que decís en vuestro libro. O sea, la ficción sería un caso donde problematizaría esta cuestión de que ser sincero consiste en no decir lo que se cree que es falso, porque cuando uno hace ficción, sabes que trivialmente que muchas cosas de las que dices son falsas, pero decirlas, o sea, no es no ser sincero, ¿no? Entonces sería en este sentido quizás un contraejemplo a esa afirmación. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero solamente quería preguntaros esa cuestión. Sí, Tobías o Sergi o... Sí, mira, justamente, fíjate, por esto de la ficción, la condición de engañar se añade excepcionalmente justamente para distinguir la mentira de la ficción, por ejemplo. Es decir, quien está escribiendo un relato de ficción no está mintiendo, quien hace una representación teatral no está mintiendo. Y el problema que tienen, por ejemplo, los que defienden la mentira descarada es como decir que se puede mentir sin la intención de engañar,
y no admitir como mentiras la ficción, por ejemplo. Tiene un problema a la hora de dar las condiciones. Pero no hablamos de la ficción en general, sino simplemente para decir estas cosas. Y por cierto, creo que he entendido ahora un poco por dónde iba Tony y me gustaría decirle algo. Creo que no sería una mentira, quizá un engaño. Es decir, sería una mentira decir no recuerdo cuando sí que se recuerda, pero por lo que dices, es decir, guardar silencio o no. Yo creo que hay una manera de engañar, que bueno, al final del capítulo sobre el bullshit lo tratamos, y es, digamos, no respetar las máximas conversacionales. Y aquí no se está respetando la máxima de la cantidad de información, que es lo mismo que pasaba en el fondo cuando queríamos decir lo de la sinceridad, con lo de creer que P es verdad, causar una creencia falsa, etc. Es decir, porque gobiernan, es decir, cuando tú no das la información que se supone que se requiere, no das la cantidad de información que se supone que se requiere, estás llevando engaño. Y entonces aquí en estos casos quizás se produzca eso. Por eso en ese capítulo 5 distinguíamos también, por ejemplo, cuando yo digo un amigo mío tiene un piano o toca el piano, cuando sé perfectamente qué amigo es, tampoco estoy engañando porque ya estoy suponiendo, no puedo decir Juan, porque el otro no sabe qué amigo es. Entonces ya estoy dando la suficiente cantidad de información en ese contexto, pero no en el contexto de alguien que está abriendo tu correo. Entonces es importante el respetar la máxima, por ejemplo, no solo la de calidad de información o de cualidad de la información, sino también la de cantidad, por eso, porque se generan engaños de ese tipo, ¿no? Simplemente quería decir eso. Sergi, ¿quieres responder tú también o si no? Bueno, yo realmente la cuestión es que yo tampoco me preocuparía tanto por el lenguaje público porque muchas veces simplemente o sea, es un uso, muchas veces un uso un poco metafórico, no metafórico, pero poco específico, poco técnico, digamos, de la ficción. O, por ejemplo, la misma oposición muchas veces se asume entre verdad y mentira, tampoco es exacta del todo. Una parte del libro que tratamos, o sea, más verdad que se opone a falsedad, digamos, y no tan... Entonces, digamos... No sé, o sea, sí que te tienes que preocupar quizá por la mala reputación de la ficción en el lenguaje político, ¿no? Porque parece como que la ficción es todo, pero yo diría que no es, no sé, yo no me lo tomaría tan mal como desde el punto de vista teórico, digamos. No sé. Ok, teníamos la palabra de Javier, no sé si has bajado la mano, Javier, o... Bueno, es que al principio iba a responder a la primera intervención de Tony, pero bueno, también con respecto a lo que ha dicho Paloma y la respuesta de Tobias, yo creo que una vía prometedora para quien quiere defender la mentira descarada y quiere decir que no mentimos en la ficción, es simplemente decir que la ficción es un tipo de acto de habla distinto, que no son aseveraciones en el mismo sentido que las aseveraciones ordinarias. Pues yo creo que con eso Paloma sabrá los problemas que tienen estas posturas, pero vamos, yo al menos son posturas que están en el mercado y que te permitirían conjugar estas dos ideas. Y con respecto a lo de Tony, yo creo que, bueno, en el ejemplo este es verdad que obviamente mientes si sí que lo recuerdas y no recuerdo, pero yo, y esto es algo que he pensado a partir de vuestro libro, o sea, no tenía una idea previa, la verdad es que ahora no me parece inconcebible que pueda considerarse que estás mintiendo o hacer algo parecido a mentir ocultando información cuando se espera o cuando de alguna manera te has comprometido a no ocultarla, a revelar tu estado de creencia. Por ejemplo, a lo mejor mantenerte en silencio no tiene por qué ser siempre el caso. Tú puedes decir, no quiero responder a esa pregunta, que a lo mejor esto en el caso de un juicio te puede exponer a ciertas sanciones o lo que sea, pero a lo mejor ahí no estás siendo insincero. Pero si tú haces como que estás respondiendo a la pregunta de manera completa y realmente estás ocultando información, hay cosas que no dices, yo creo que esto se aproxima bastante a la mentira y tiene el mismo componente de transgredir un compromiso público que no se da en engaños más indirectos, a lo mejor, en los que respetas a todo lo que te has comprometido abiertamente y simplemente insinúas más allá de tus compromisos algo que es engañoso. En este caso, de alguna manera te habrías comprometido a responder de manera suficientemente completa a la pregunta porque no has dicho no estoy seguro o no tengo suficiente información, has respondido como si tuvieras una respuesta, pero no has revelado toda tu información o no has revelado todo tu estado de creencia, todo lo que sabes. Pero vamos, ya os digo que esto se me ha ocurrido así un poco sobre la marcha leyéndolo, así que bueno, no sé. A raíz de esto, o sea, yo creo que lo que dices, o sea, estaríamos de acuerdo en lo que dices en el sentido de que
nosotros una cosa que pretendemos hacer es relativizar la importancia que tiene que una cosa sea estrictamente una mentira, donde hay una definición que en este caso, si no se asevera nada, no podría ser una mentira, pero sino que sería un tipo de engaño que en muchos aspectos se asemeja mucho a una mentira, y en el capítulo este que discutimos estas nuevas teorías que prescinden de la idea del engaño, vemos este problema, como había dicho Tobías, y entonces la cuestión sería, ¿es más importante en general, la importancia que le damos a la mentira? No es tanto la mentira en este sentido estricto, sino en su vinculación al engaño en general y en su vinculación con otras formas de engaño. Y sí que es verdad que hay muchas intuiciones que nos permiten movernos un poco en el margen en el que tú estabas ahora con tus ejemplos, en el cual parece que es una mentira. Hay un sentido que bajo ciertas definiciones más o menos típicas o actuales no sería una mentira en ningún caso, pero que no es tan importante porque en el fondo estás haciendo... si es algo malo lo que estás haciendo es igual de malo, o algo así sería la idea, ¿no? Digamos, esa es la cuestión. Jesús, creo que querías intervenir, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la respuesta que me había dado antes Tobías, que decía que quizás plantear una condición de conocimiento o la idea de que mentir es ante todo decir algo que uno sabe que es falso, él había dicho que era una condición quizás demasiado exigente. Y se me ocurren dos cosas en respuesta a eso. Lo primero, que creo que lo que no hay que tener una concepción demasiado exigente del conocimiento. Es decir, que no creo que el conocimiento requiera, en el sentido que sería relevante para hablar aquí de este tema, no creo que el conocimiento requiera ni certeza ni un nivel exageradamente alto de justificación, sino el nivel que sea requerido en función del tema del que se trate, ¿no? Es decir, que los requisitos del conocimiento en el sentido ordinario pueden ser muy bajos. Pero en cualquier caso, lo segundo que yo diría es que no se trata de que sea una condición que el mentiroso tiene que cumplir y que en ese sentido pueda ser una condición muy exigente, solamente decir algo que sabes que es falso, sino que se trata de una intención que tiene el mentiroso, la intención de decir algo que es falso. Para tener esa intención no hace falta enfrentarse con unos estándares altos y difíciles de conseguir con respecto a lo que es el conocimiento, solamente hace falta pretender dar voz a una proposición que uno cree saber que es falsa. Entonces, es decir, que la idea de que uno miente cuando dice algo que es falso no es que haya una condición que uno se esfuerza por cumplir, sino que hay una intención que uno tiene, la de expresar algo que sabe que es falso, y que en eso consiste, yo creo que es que en eso consiste la esencia de la mentira. Por eso cuando dices que típicamente la intención de mentir es engañar, yo creo que ahí se están mezclando dos cosas. Típicamente cuando uno miente es para engañar, pero la intención de mentir no es la intención de engañar, la intención de mentir es la intención de decir algo que uno sabe que es falso. ¿Con qué objetivo? Pues típicamente para engañar, en eso estoy de acuerdo. Pero hay una diferencia entre decir que la intención de mentir típicamente es engañar y que la intención con la que uno miente típicamente es la de engañar. Ahí se separan, yo creo que es importante separar las dos cosas, el acto de la mentira y el para qué de la mentira, ¿no? Eso era lo primero que quería decir para Tobías. Y después, con respecto a lo de Paloma, efectivamente cuando plantea el problema de las aseveraciones o aserciones que se dan en la ficción, claro, el novelista o el que está contando una historia dice cosas que sabe que son falsas, pero yo creo que no hace que dentro de la historia, no, o sea, el decir la historia, yo por lo menos empatizo más con las concepciones de la ficción que dice que no son aseveraciones y que las aseveraciones que se dan dentro de la historia, dentro de la narración, tampoco son aseveraciones en el mismo sentido en el que un asesinato que tiene lugar dentro de la ficción no es un asesinato. Pues del mismo modo, las aseveraciones o aserciones que se realizan en la ficción no son aserciones. Son aserciones en el espacio de la ficción. Pero este es un terreno en el que probablemente patine mucho y creo que dominas tú muchísimo mejor. Pero por eso yo lo primero que quería decir es que creo que habría que afinar diciendo que todas las mentiras son aserciones. Y eso deja fuera la ficción. Y eso deja fuera el recitado del poema, etcétera, etcétera, porque no son aserciones. No. Según por lo menos lo entiendo yo, ¿no?
una cuestión. Esto que dice Jesús, en la bibliografía realmente el problema lo tienen aquellos que prescinden de la intención de engañar y se quedan solo con la cuestión de que mentir es decir algo que se sabe, se cree falso, ¿no? Y entonces simplemente la cuestión tiene que darle todo el peso a la condición de aseveración. Entonces, o bien aseveración es algo más exigente como tú propones, o bien se asevera en un contexto de justificación, de garantía, no sé qué, donde ya se presupone que tú no estás ni en un contexto de ficción, ni en ironía, ni sarcasmo, ni todo aquello que hace que lo que tú digas no se puede tomar de manera literal como verdadera literalmente. Y en el fondo esta es una cuestión muy interesante, pero que digamos que estas teorías lo que hacen es como arrinconarla. O sea, estipulamos un poco que ya se presupone que es, aunque le podemos sacar un poco, o sea, utilizar la cuestión y ver que esa definición no es más problemática de lo que parece, porque no está tan claro cómo hacer esto si no es de una manera un poco estipulativa. Pero bueno, eso habría que... Pero bueno, eso... No sé si quieres decir algo, Paloma, para contestar. Si no, Carmen tiene... Si quiere, gracias, Jesús. No, es una tontería relativo a... porque me he quedado pensando en el asunto de la ficción, que también me interesa mucho, ¿no? Yo creo que en realidad, vamos, como digo, es una naivete, ¿no? Pero me parece que lo que ocurre en la ficción es que hay simplemente una suspensión de creencias. Entonces no se puede hablar de mentira porque no porque no hay aserciones, que aserciones yo creo que sí hay en los textos de ficción. Lo que no hay es una puesta entre paréntesis de las creencias generales, digamos, que nos impiden que, por ejemplo, uno discuta al narrador de una novela, pues no sé, que Madame Bovary se cansó de su marido porque era aburrido. Es decir, uno no puede poner eso en tela de juicio, porque todo aquello queda en un lugar distinto, o sea, del estatus lógico, digamos, del discurso. De hecho, creo que hay un artículo que se titula exactamente así, si no recuerdo mal, como del año 80, de John Searle, ¿no? Que se llama El estatus lógico del discurso de ficción. Pues es completamente distinto al estatus lógico de un discurso ordinario, ¿no? Entonces, no se aplica el problema, o sea, no se aplica el problema de la cualificación como mentira o como verdad de lo que se está diciendo. Aunque haya enunciados que son claramente verdaderos, aunque se digan cosas que son claramente verdad, tampoco se aplica. Es decir, ese no es el problema de la ficción, está en otro lugar, digamos, es un modelo de discurso radicalmente distinto, ¿no? Radicalmente otro, esencialmente, ¿no? Me parece, vamos. Lo mismo pasa con la poesía, creo que se podría también extrapolar, ¿no? Y bueno, simplemente es eso, pero yo no diría que no haya aserciones sí hay, y en la poesía también. Bueno, lo que pasa es que no podemos evaluarlas desde un punto de vista epistémico como evaluamos, pues no sé, que ahora ha caído el sol, por ejemplo, que es de noche, vamos, ¿no? Me veo obligada a decir algo, pero sería muy largo. Pero, a ver, es que, bueno, por ejemplo, o sea, que no se evalúa, o sea, la primera frase de Ana Karenina, no me acuerdo bien exactamente cómo era, pero todas las familias felices son felices en el mismo sentido, pero las infelices lo son en sentidos particulares, algo así más bonito dicho, ¿no? Para entender la novela, bueno, tienes que entender eso, lo que significa, tienes que someterla a las mismas, a saber que eso es verdad y que la persona te lo quiere decir como es verdad, no solo, o sea, es verdad, porque además si no entiendes lo que va a venir después, o sea, si no entiendes muchas cosas, o sea, hay presunciones en las varias aseveraciones que se hacen en discursos bueno, desde luego en novela histórica, por supuesto. La novela histórica es ficción. Quiero decirte, decir que son discursos que son absolutamente distintos que el lenguaje ordinario es muy problemático en muchos sentidos. Por cualificar esto tendría que decir muchas cosas más, pero vamos, que es complicado, es complicado. Ahora, por ejemplo, la salida que dice Jesús o que sugirió Javi antes, es algo que típicamente se hace mucho, simplemente se contrapone. La ficción es un acto del habla distinto, es ficcionalizar, se apela a la imaginación y se divide. Yo estoy en desacuerdo con eso, en parte porque lo que te lleva a decir es que los discursos de ficción son conjuntos de aseveraciones y ficciones, en vez de poder decir que es una obra de ficción en conjunto, ¿no? Pero bueno, hay muchas salidas y esa es una salida estándar que os puede servir simplemente porque no estáis hablando de ficción, decir, bueno, yo apelo a esto y efectivamente esto es una respuesta que hay mucha gente que la apoya, así que y mucha gente sensata, vamos. Ok, Tony había pedido de nuevo la palabra y Carlos ha levantado la mano ahora.
serán las dos últimas intervenciones que debemos cerrar, aparte de que alguien quiera cerrar, Sergi o alguno de los que habéis intervenido. ¿Vale? Tony, cuando quieras. Muy brevemente, creo que donde están las cosas interesantes son estos terrenos grises intermedios. Estaba pensando en historiografía revisionista o la clásica esta de Don Pelayo, que sabemos que son mitos, es ficción, no es ficción, y relativo a la mentira, el otro ejemplo que me ha sugerido lo que habíais planteado es el del pescador exagerado, o el ciclista que dice que ha recorrido 300 kilómetros, o el pescador que ha pescado un pescado muy grande. Eso está tratado en el libro, ¿eh? No encajan en definiciones, pero no sé si los tratáis o los incorporáis. Sí, en uno de los capítulos se trata la cuestión de la exageración, ¿cuál es el ejemplo, Tobías, que te gusta mucho? Lo de los tomates. Enchufa el micro primero y así. Estoy intentándolo, sí. Ahora, no, aparte el de los tomates, aparte de la exageración, era por mentir a través de la metáfora. Cuando tú dices que no salían los tomates, en esta cosecha no salían los tomates por las orejas, si es falso, es decir, has tenido cosecha mala, no solo estás siendo exagerado, sino que además estás mintiendo a través de la metáfora. Pensamos que es posible mentir, por lo tanto, a través de la metáfora. Es una cosa que está en discusión, ¿no? Entonces, ponemos ese caso como ejemplo de eso. Carlos, por favor, cuando quieras. Sí. Bueno, no, simplemente quería decir con respecto a la aproximación que hacéis de caracterizar la mentira prototípica, digamos. Entonces, renunciar a buscar condiciones necesarias y suficientes. No sé si os habéis rendido demasiado pronto. Yo creo que es importante porque un análisis como más ambicioso, decir, bueno, vamos a ver si realmente qué pasa. Si en este caso, por ejemplo, el de las mentiras descaradas, ¿qué pasa si aquí parece que no hay intención de engañar? El que está hablando, que está mintiendo, sabe que no lo están creyendo ni lo pretende. Entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no? Es decir, el juicio, claro, es que está mintiendo realmente. Y si está mintiendo y no tiene intención de engañar, pues parece que la mentira no incluye eso, no es una condición necesaria, ¿no? Entonces, habría que reformular eso, ver cómo se trata en estos casos y con eso, con un poquito más de, no queriendo decir, bueno, pues yo voy a hablar solo de lo que serían casos centrales, porque de mentiras o casos paradigmáticos. No sé, simplemente es os animaría, ¿no? a intentar, aunque no se logre, a lo mejor lo que dices es, bueno, pues hemos llegado a estas condiciones que son necesarias, como tales no son conjuntamente suficientes, esta otra pues parece que es suficiente pero no necesaria, en fin, no sé. El discurso en esos términos me parece como un poquito más clarificador que simplemente renunciar y decir que solamente vamos a hablar de los casos prototípicos, ¿no? Bueno, no sé qué es. No, simplemente un comentario relativo a eso. De hecho, a veces hemos pensado que las mentiras descaradas en realidad son bullshit. ¿Son? Son bullshit. Ya. Que en realidad es otra cosa, no es exactamente, bueno, por una serie de razones que insinuamos al final. No desarrollamos mucho, pero insinuamos al final. Sí, sí. Y bueno, es que también en los contextos, sobre todo judiciales y tal, pues son contextos bastante peculiares, ¿no? Porque incluso al acusado se le permite mentir, vamos, no está. Entonces, ¿qué pasa ahí realmente, ¿no? Un poco relacionado con la observación de Tony, de si ahí está mintiendo o no, pues sí, hay como convenciones que están en el fondo y que uno cuando dice no recuerdo o no me consta, pues ¿qué está haciendo exactamente? ¿No? ¿Está mintiendo? Bueno. Pero todos los casos de mentira descarada no son judiciales. También hay otros como el que ha
ha Sí. citado Carmen antes, ¿no? De alguien que reconoce, yo sé, que dice, en el fondo no quería ir, cuando ve que no ha podido ir y los dos saben que sí que quería, pero que es una manera de... sería algo que es una mentira en el sentido que has dicho algo que no te lo crees, que es falso, por la... Sí. Y que... No, es cierto, sí. Nosotros Quiero veremos. decir, O creía que era una reunión de trabajo, cuando en realidad era una fiesta, ¿no? Tenemos un ejemplo ahora mismo del telediario muy apropiado. Sí. Yo creo que efectivamente no son solo contextos judiciales donde se dan las mentiras descaradas, sino en el ámbito político yo creo que están en orden del día. Es decir, todo el mundo sabe que lo que está diciendo un determinado político es falso y que él sabe que es falso, ¿no? No diría que entonces, lo de Boris Johnson es una mentira descarada. Yo estoy seguro que él sabe que mucha gente se lo va a creer. ¿tú crees? Sí. Sí. Caray. Sí, los partidarios muy acérrimos se lo pueden creer. Es decir, una mentira descarada es aquella en la que el hablante no tiene ninguna pretensión de ser creído porque sabe positivamente que nadie se lo va a creer. Y entonces hay casos que dices, bueno, como decía Jenny el otro día, hay casos en que lo que es mentira descarada para unos no lo es, o sea, se hace para un sector del público, por decirlo así, es una mentira descarada porque sabe que no se lo van a creer y tal, no pretende que se lo crean, pero hay un sector del público para el que, digamos, ese mismo acto de hablar ya no es una mentira descarada porque sabe que sí que lo van a creer, no sé. Entonces yo no sé si hay que hacer eso o lo que estoy diciendo yo ahora. En la medida que sabe que alguna parte del público, de los oyentes, lo van a creer, no sería una mentira descarada. No sé muy bien qué distinción hacer en este sentido, cuál de las dos, pero bueno. Sí. es, Bueno, eso es una cuestión interesante. Yo es que creo que, a ver, a mí me gusta más lo que nos ha dicho Javier, que realmente responde a una actitud ecuánime y que se sigue del planteamiento de muchas cosas en el libro. Lo que trata no es una derrota en el sentido de que luego de ver todas estas dificultades que surgen a todas las alternativas que se proponen y cada dificultad surge por un lado, digamos, ¿por qué, en el fondo, por qué es tan importante empeñarnos con definir esto en términos de condiciones necesarias, suficientes, tal, si en el fondo vamos a hacer el mismo trabajo luego para otras cuestiones y la importancia que le damos a la noción no va a variar? A veces es meramente estipulativo, pues vamos a decir que las mentiras descaradas no son mentiras genuinas, así o son otra cosa, así nuestra definición encaja perfectamente y las ponemos como bullshit. Pero la realidad que hay es la misma. Entonces, digamos, quizá, no sé, estoy haciendo un poco estético sobre las condiciones necesarias suficientes en general, pero al menos en este caso en particular me parece que está justificado, que no es simplemente decir, pues vamos a, como no nos aclaramos con esto, pues saltamos a otra cosa, sino que creo que realmente todo el análisis que se hace en ese capítulo y en el anterior motiva esta solución y que creo que es la mejor solución disponible y que tampoco la veo como una derrota. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Hemos tenido una larga sesión de casi 2 horas. Hemos de agradecer de nuevo a Sergi y a Tobias el libro, el que hayan accedido a hacer esta presentación. Evidentemente a las 3 personas que habéis participado haciendo vuestros comentarios y observaciones, muchísimas gracias. Y simplemente recordad que tendremos una próxima sesión de nuestra presentación de libros y que puedo anunciar que el día 3 de marzo tendremos a Tony Gomila y a Diana Pérez presentando su libro Social Cognition and the Second Person in Human Interaction, o sea, que será también una bonita presentación, como podéis ver. Muchísimas gracias a todos y nada, pasad buena tarde. Chao. Gracias. Hasta luego.